Para hoy nosotros estamos celebrando tradicionalmente, ¿qué estamos celebrando hoy? Domingo de Ramos, y yo felicito aquí a Oscar porque también la cogió en el espíritu y trajo los ramos en la camisa. Yo también los traje aquí en la camisa. Por eso les voy a invitar a que vayamos a la palabra del libro de Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, el versículo 29. Y es la historia de la entrada triunfal a Jerusalén. Y yo voy a estar leyendo aquí en Reina Valera. Y vamos a estar en este tiempo conectados. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de esta palabra. Vamos a leer entonces Lucas 19, el versículo 29. Bueno, desde el 28 usted puede leer ahí. Y dice: lea conmigo, por favor, en voz alta. Ahí los que no trajeron su Biblia, acérquense a un cristiano que sí la haya traído, o préndala o miren la pantalla. Dice: dicho esto, iba delante subiendo, ¿a dónde? A Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: ¿por qué? El Señor lo necesita. Vuelva y dígalo bien fuerte: ¿porque quién? El Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Fueron obedientes. ¿Qué dijeron? Porque el Señor lo necesita. Esta frase es muy importante para lo que vamos a estar estudiando hoy. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían ¿qué? Sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿qué decían? Lea conmigo fuerte: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿Será que usted puede cerrar un momento sus ojos y oramos juntos y le decimos: Padre, hoy traemos nuestro corazón delante de ti, abrimos nuestro corazón delante de ti, te pedimos, Padre, que nos hables esta mañana. Habla nuestro corazón, Señor, y te pedimos que te glorifiques en medio de nuestra vida. Señor, tu iglesia cada día necesita ver tu gloria, cada día necesita avanzar, porque tu palabra promete que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y nosotros sabemos que tu iglesia avanza, Señor, contra viento y contra marea, y el poder de las tinieblas no puede prevalecer en contra de tu iglesia. Por eso te bendecimos y te pedimos, Dios, que abras nuestro corazón y nos hables a nuestro corazón y nuestro espíritu sea transformado. En tu nombre, Jesús. Amén. Tenemos aquí entonces un texto que nos habla de la entrada triunfal, que nos habla de Jesús manifestándose como el Mesías. Jesús se va a presentar por primera vez y públicamente como Mesías en la entrada triunfal a Jerusalén. Ustedes recordarán que cuando Jesús sacó el demonio del endemoniado gadareno, ese era ganadero porque los demonios se fueron al ganado, ¿cierto? Bovino, no, ese es porcino. Y
El endemoniado comenzó y dijo, Dios lo envió a predicar a Decápolis. Y en otra ocasión, cuando Jesús hace otro milagro, todos comienzan a decir que Él es el Mesías. Él les dice, quédense calladitos. Y cuando el demonio del endemoniado ganadero, gadareno. Sí, de tanto de decir el chiste ya lo confundo. Ese estaba diciendo, tú eres el Cristo, ¿cierto? ¿Y qué les decía Jesús? Cállense. Y yo cuando era niño leía este texto, decía, pero yo no entiendo si la idea es proclamar a Jesús, porque Jesús los manda a callarse. Y todo tiene su tiempo. Y este era el momento que había llegado el tiempo en que Jesús se iba a manifestar como el Mesías, el Rey Salvador, el Rey prometido. Y entonces para ese momento Jesús prepara su entrada triunfal de una manera muy ilógica para el tiempo en el que Jesús estaba. Jesús se presenta como un nuevo Moisés que trae liberación. De hecho, el contexto en donde Jesús se va a presentar es el contexto de las fiestas. ¿Alguien recuerda qué fiesta se iba a celebrar ahí? La Pascua. La Pascua. Y la Pascua es la recordación cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, liderado por Moisés, a un proceso de liberación. Y aquí Jesús está viniendo a presentarse como un Moisés mayor, como un Moisés que, de hecho, Moisés había profetizado. Moisés había dicho, vendrá otro profeta como yo y traerá liberación a mi pueblo. Y para su manifestación Jesús necesita la obediencia. Esto es importante. Jesús necesita la obediencia de sus discípulos, y en medio de las promesas cumplidas nos asegura que nada puede detener su manifestación. Como primer punto quiero que vayamos al texto nuevamente. El versículo 29, Jesús le da una orden, una indicación a dos de sus discípulos. ¿Cuáles serían? Ningún texto dice cuáles fueron. Algunos dicen que probablemente fue Pedro y fue Juan, pero no dice, porque el texto nos quiere invitar a que todos los que somos discípulos de Jesús preparamos la entrada, preparamos la manifestación de Jesús. Un discípulo obediente prepara lo necesario para que Jesús se manifieste. ¿Quiénes son aquí discípulos de Jesús? Sí, algunos no levantaron la mano, pero seguramente tienen ahí una ambivalencia en su corazón. El miércoles la pastora Nancy hacía una diferencia entre seguidores cristianos y discípulos. Y el discípulo es alguien que está con Jesús, que está a diario con Él, que camina con Él, que obedece a Jesús y que está queriendo vivir en su vida el mismo carácter de Cristo. El discípulo es eso. Y el discípulo es obediente y prepara lo necesario para que Jesús, ¿qué? Se manifieste. Yo diría algo un poquito más atrevido. Sin la preparación que los discípulos de Jesús hacen, Jesús no se manifiesta. Cuando ustedes leen que Jesús fue a su pueblo, a su tierra, dice una parte del texto que es muy polémica. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque allí no había fe. Para que Jesús se manifieste, usted tiene que preparar el camino para que Él se manifieste. Jesús se prepara, Jesús lo planea, nos ordena, y nosotros somos los que ejecutamos, y nosotros somos los que preparamos la manifestación de Jesús. Aquí Jesús se va a manifestar como el Mesías Salvador, y nosotros como discípulos, si no preparamos la manifestación de Él, no se va a manifestar, no va a pasar lo que tiene que pasar. Lo primero es que en este punto es que Jesús usa un burrito 0 kilómetros. Cuando usted lee, usted dice un pollino. No, un pollino no es un pollo gigante, no. Y de hecho en el texto, en los textos paralelos, en los evangelios paralelos, da un detalle que Jesús manda a que los discípulos vayan y traigan a una burra con su hijo, con su cría. Y Jesús monta sobre un pollino, un burrito 0 kilómetros. Y aquí hay un detalle muy importante, porque primero, aunque ahorita lo vamos a leer, ese es el cumplimiento
de una profecía. Esa profecía está en Zacarías 9:9. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Imagínese usted hoy que llegara el presidente. Pues para algunos que de pronto no les gusta el de Colombia, vamos a decir que el de Estados Unidos viene a Colombia, ¿sí? Y que llega en un triciclo. ¿Cierto que eso no es coherente con la altura de ese presidente? No, ese presidente va a venir en esos carros que le llaman la bestia. Eso es un tanque por dentro, eso es blindado, tiene todas las comodidades. Un presidente no se va a rebajar a montarse en un triciclo hoy en día, ¿cierto? Y en el tiempo de Jesús, cuando alguien, un rey, una persona de importancia, el emperador, iba a visitar una ciudad, él mandaba un equipo de avanzada. Ese equipo de avanzada hacía varias cosas. La primera es que ese equipo de avanzada tenía que organizar la carretera para que no hubieran baches, para que el rey no pasara un huequito y de pronto se le cayera el vino que llevaba tomando en su carreta. Ese equipo de avanzada iba y preparaba el lugar para que no hubiera ningún peligro, ninguna emboscada. Ese equipo de avanzada embellecía toda la entrada. Embellecía toda la entrada y organizaba toda la entrada. De tal manera que cuando el rey llegara no se encontrara con ninguna casa feíta, despintada, algo mal. Ahorita en Salento viene Semana Santa y Salento lo visita mucha gente. La temporada pasada hablaban acerca de 50, 70 mil personas que visitaron el pueblito y eso se congestiona de una manera. Y en la entrada a Salento hay varios huecos. No sé los que han ido a Salento. Yo que día iba en el carro y caí en un hueco porque estaba lloviendo y qué huecote. Me tocó después cambiar llantas. Y ahorita cuando bajábamos ayer, resulta que mandaron a parchar todos esos huecos. Ahora, eso es una gestión que 3 semanas después los huecos vuelven y salen, pero lo prepararon la entrada. Eso es lo que Dios está mandando, Jesús está mandando a sus discípulos, porque está pensando que le preparen la entrada al rey. Pero resulta que Jesús no se va a presentar como un rey común y corriente como los de esta tierra. Jesús se presenta de una manera humilde. Los discípulos van y preparan el burrito 0 kilómetros, lo traen y cuando se encuentran con la persona, el dueño seguramente del burrito, les dice: oye, ¿usted para dónde van con el burro? Dice: el Señor lo necesita. Y aquí viene la primera pregunta. Cuando Jesús te está pidiendo algo, ahorita nos hablaban que esta semana va a ser de mucho trabajo. Cuando Jesús te está pidiendo que sacrifiques, que entregues parte de tu tiempo, de tus vacaciones a Dios, ¿cómo reaccionas tú? Oiga, espere un momentico, no me desamarre el burro, ¿cierto? ¿O cómo respondemos nosotros cuando Él dice: el Señor lo necesita? Vamos a hacer una clásica. Voltéese con el que está a su lado y dígale: el Señor te necesita. El Señor necesita tu tiempo. El Señor necesita tu dinero. ¿Cuántos aquí le han dicho a Jesús: sé el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, el Dios de mi vida? Listo. Y luego cogemos la billetera y le decimos: Señor, pero esta la administro yo, la tarjeta de crédito. O luego cogemos nuestra agenda y le decimos: Señor, no se me meta con los festivos. Señor, no me ponga a madrugar. No, Señor, pero es que yo todo el día trabajando, ¿para qué tan cansado de ir al culto a orar? Eso, hay otros que pueden orar. Aquí vemos que cuando el Señor pide algo y hay un discípulo, los discípulos son obedientes y diligentes. Los discípulos nos dijeron: espere, Señor, espere, está haciendo mucho calor. No, Señor. Los discípulos van de una vez, son diligentes, hacen las cosas. La diligencia y la obediencia no es hacer las cosas cuando yo quiera, sino cuando Él me manda. No de la manera que yo quiera, sino de la manera que Él me manda. Y entonces aquí podemos ver que para preparar la manifestación del Señor,
Dios necesita discípulos obedientes, diligentes, que hacen las cosas como Dios manda, que obedecen la palabra de Dios como Dios pide y no a nuestra manera. Y hoy en día hay muchas personas, pandemia nos dejó muchas historias, y una de ellas es que hay personas que prefieren reunirse en la iglesia por internet y no tener un compromiso con la iglesia, porque tener un compromiso con la iglesia, sacar tiempo para ir a una iglesia, es complejo, ¿cierto? Y muchas iglesias, la mayoría de iglesias perdieron entre un 30 a un 40% de su membresía. Yo estuve en Cali, hay la iglesia del pastor, es apóstol, yo le digo pastor porque John Milton. Ellos perdieron como 10,000 personas. Y yo estuve allá en el lugar, que es un lugar como para 12,000 personas. Mi cuñado es uno de los líderes, pastor allá. Y entonces yo decía, y yo me metí la mano a la cabeza, 10,000 personas. Y otro pastor me dijo, pero ¿cuánto porcentaje perdió usted? Nosotros en Salento fue más o menos un 70% de personas que fueron de la iglesia. Y yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y Dios me dio una palabra. Dios me dijo, no, yo voy a sostener la iglesia, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y nosotros comenzamos a obedecer cosas que yo nunca había hecho antes, y comenzamos a ver la manifestación de Dios en muchas áreas de nuestra iglesia. Cuando tú obedeces, ves la manifestación de Dios. Los mantos que ellos pusieron, ese burrito, usted sabe que para uno montar en un caballo o en un burrito hay que ponerle enjalma, ¿sí? ¿Cómo se llama? Montura, silla. Pero estos no tenían silla. Pareciera que fuera improvisado y pareciera que Jesús no tenía nada planeado, pero había un detalle muy importante, es que ¿qué pusieron encima del burrito para que Jesús montara allá? ¿Sí leyeron conmigo? Pusieron mantos, ¿cierto? Luego, cuando Jesús iba entrando por Jerusalén, ¿qué tendían para embellecerle la entrada de Jesús? ¿Qué tendían? Hojas de palma y mantos. Yo quiero centrarme en los mantos también. ¿Qué significan los mantos? Y podríamos quedarnos en cada uno de estos detalles. Para mí sería un sermón, pero quiero decirles muy sintéticamente: cuando Jesús sana al ciego Bartimeo, la primera cosa que deja él para correr hacia Jesús, ¿qué es? Su túnica, su manto. Porque el manto era lo que le daba la identidad a él como limosnero, como pobre, como ciego. El manto representa en gran medida su identidad. El manto que tenía Jesús, ustedes se acuerdan cuando Jesús está en la cruz, ¿qué hacen con ese manto? Se echan suertes porque dijeron, no lo vamos a partir para aquí, para todos, porque es tan fino, es tan hermoso, que vamos a más bien a echar suertes, porque dependiendo del estatus social, del estrato social, del lugar donde usted estaba, usted tenía un manto diferente. Y su manto se identificaba con su identidad, con su estatus, con su capacidad. De otra manera podemos decir, cuando ponen el manto encima del burrito, ¿qué es lo que están diciendo? Cuando tienden los mantos en la entrada de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Mi vida, mi identidad debe servir para preparar, para embellecer la entrada de Jesús a la vida de otras personas. En otras palabras, y esto yo lo he venido estudiando y lo he venido enseñando, muchos cristianos oran, Señor, salva a mi familia, pero no están embelleciendo la entrada de Jesús a su familia, porque cuando sus hijos son desobedientes, se enojan, son un fosforito que se enciende fácilmente, no están dando testimonio en su casa. ¿Cuál sería la manera de embellecer la entrada de Jesús a mi familia? Y muchos de nosotros oramos, Señor, cambia a mi esposa, o cámbiame la esposa. Algunos oran, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos pidiendo que Dios haga cosas, pero nosotros no estamos embelleciendo la entrada de Jesús a la vida de esas personas. ¿Y cuántos sabían aquí que Dios no tiene el poder, o no quiere usar su poder para cambiar a nadie? Dios tiene el poder, ¿cierto?
Pero Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy. Si usted lee bien, Apocalipsis 3:20 está Dios hablándole a la iglesia que tiene a Jesús afuera. Y le está diciendo Dios a la iglesia, yo quiero entrar, yo quiero hacer una fiesta contigo, quiero alegrar tu vida, quiero cambiar tu vida para que tu vida sea embellecida y para que tú puedas ser luz en donde estás. De ahora en adelante nuestra oración debería ser, Señor, cámbiame a mí. Porque cuando los demás ven mi testimonio, ven mi cambio, ven que yo puedo amar como Dios manda, ellos van a querer ese Dios que yo tengo. ¿Sí? Embellecer la entrada de Jesús. Eso tiene que ver con el testimonio. Y Dios se manifiesta cuando hay obediencia en sus discípulos. Y por eso nosotros vemos la manifestación de Jesús como el cumplimiento de sus promesas. Ya acabamos de leer una promesa de Zacarías, ahora leamos otra promesa cumplida de Salmo 118, versículo 24. Esta promesa se cumple en esa entrada triunfal. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Cuando el pueblo comienza a gritar Hosana, la palabra Hosana significa Jehová, sálvanos. ¿Sí? Es un clamor, es un ruego. Y cuando ellos están gritando Hosana, están citando este texto. Están citando, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y en este texto, en estos cortos versículos, hay muchas más profecías cumplidas. No las quiero traer hoy porque, vuelvo y les digo, cada texto de esto sería un sermón. Pero quiero hacerles este énfasis, es el siguiente. La manifestación de Jesús se da por la obediencia de dos de sus discípulos y por la obediencia y el embellecimiento que hacen del camino del resto de la multitud, que también habían visto los milagros de Jesús, que también habían visto la gloria de Jesús. De hecho, en el contexto, antes de este texto, hay unos acontecimientos muy importantes. Y hay un versículo que dice claramente que sus discípulos, la multitud que seguía a Jesús, estaban esperando algo muy importante. Y estaban esperando la manifestación del reino de Dios. Le quiero dar ese texto, yo lo tengo por aquí. Le quiero dar ese texto porque Lucas 19:11, vamos a leerlo allí en la pantalla, si lo tenemos. Jesús está dando sus enseñanzas en medio de la expectativa que tenían sus discípulos porque creían que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse. Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que ¿qué? Mire que aquí hay algo muy importante y es que ellos en su mente están esperando algo que está escrito en la palabra, están esperando el cumplimiento de una promesa. Yo sé que aquí muchos Dios les ha dado promesas en la palabra, ¿cierto? ¿Cuántos tienen promesas que Dios les ha dado en la palabra? ¿Y cuántos de ustedes están esperando que Dios se manifieste? Pero hay una cosa importante y es que no solo es estar esperando, sino obedecer y hacer lo que yo tengo que hacer para que se manifieste esa promesa. Hay muchos que no han visto el cumplimiento de las promesas porque solo están esperando sentados. Y si usted espera sentado, siga esperando que de pronto agua le llevan, pero no más. Una de las cosas que yo veo cuando usted mira cada una de las promesas, la única promesa que no requiere que usted haga nada es: en el mundo tendrán aflicción. Eso se lo promete Jesús, ¿sí o no? Pero ánimo, para que usted tenga aflicción en este mundo, usted no tiene que hacer sino respirar. Nada. De resto, todas las promesas. A mí me gusta citar mucho el Salmo 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ¿cierto? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y viene la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, nadie aquí quiere ser fracasado, ¿cierto? Nadie aquí quiere fracasar. Queremos ser prosperados en todo. Pero para el cumplimiento de cada promesa, nosotros requerimos, Dios requiere de nosotros obediencia. Obediencia. Pero esta es la gran noticia. Y es que cuando tú obedeces, cuando tú has dispuesto que todo lo que tienes es para el reino de los cielos, es para el reino de Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Dios se manifiesta en tu corazón. Dios se manifiesta en tu economía. Dios se manifiesta en tus emociones. Dios se manifiesta. ¿Se me fue? Yo quiero contarles un pequeño testimonio, y discúlpeme, es un testimonio mío, es parte de lo que hemos vivido. Pero es un testimonio, algo que nunca yo había escuchado y nos pasó a nosotros. El 2 de agosto del año pasado, Pablito tenía 20 meses, ahí en la barriguita de mi esposa. Y fuimos a la ecografía donde nos iban a decir si era niño o niña. 20 semanas, vea, 20 meses, sí. Es que fue hace tanto tiempo. 20 semanas. Entonces el ginecólogo que hizo la ecografía nos dijo: yo ya sé qué es un niño. Y nosotros saltamos de emoción, porque ya tenemos la niña, el niño, pues la parejita, pues qué chévere, ¿cierto? Se quedó callado durante varios minutos y nosotros no entendíamos, y nos dice: mire, Pablo tiene una condición. En su pulmón derecho, izquierdo, tiene una masa arriba en el pulmón. Y eso le está desplazando el corazón, que debería estar hacia la izquierda, y lo desplazó hacia la derecha. Y nosotros, mi esposa salió llorando, yo ahí tratando de contener las lágrimas y la pregunta: Señor, ¿por qué nosotros te estamos sirviendo? ¿Por qué nos suceden estas cosas? Eso se llama un secuestro broncopulmonar, muy raro. Yo nunca había escuchado esa, y eso que hemos orado por mucha gente, nunca había escuchado esa enfermedad. Y cuando salimos de ahí, yo estaba predicando en la iglesia sobre la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Y yo me encuentro con un texto en Lucas 1, donde el ángel le está anunciando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que su hijo va a nacer, que su esposa, que ya era de avanzada edad, va a tener un hijo. Ellos no tenían hijos y él no le cree y se queda mudo. Pero el ángel le dice un detalle importantísimo, le dice: y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Esa promesa no habla, esa promesa era para Juan el Bautista, no dice sanidad, no dice nada. Y yo comencé a orar por mi hijo Pablo, y comenzamos a orar con mi familia. Y la promesa que yo oraba era: Señor, llénalo de tu Espíritu. Si tú lo llenas de tu Espíritu, va a hacer lo que tú digas. Si él muere, es tu voluntad. Si él vive, es tu voluntad. Yo quiero que él viva, Señor. Yo quiero que él nazca bien. Yo quiero que él nazca. Un mes después nos hacen otra ecografía, y el doctor que nos hace la ecografía era un perinatólogo. Nos dice: ya no hay masa, el pulmón está en su lugar. Pero yo le pregunté: venga, entonces el otro doctor se equivocó. No, mire que aquí está una ramificación de sangre que le llega al pulmón, que era la que generó esa masa. Entonces sí hubo un secuestro broncopulmonar. Amén. Yo quiero que usted le dé la gloria a Dios y le dé un aplauso bien fuerte a Dios. Ese aplauso no era por lo que Dios hizo en el corazón de Pablo, era por lo que Dios va a hacer en su vida. Y Dios te da una palabra, tú tienes que seguir obedeciendo, porque Dios quiere manifestarse en tu vida. Pero somos nosotros los que a veces detenemos, y a veces Dios no puede hacer las obras en nuestra vida por falta de fe. En otras ocasiones tenemos que pedirle a Dios
que nos revele, que nos muestre por qué está sucediendo lo que está sucediendo, porque muchas veces Dios usa situaciones para la vida eterna que no vamos a entender aquí en la tierra, pero Dios quiere manifestarse y sus promesas. La última promesa que le quiero mostrar que se cumple en este texto está en Habacuc 2:11. Es una promesa bien rara, yo nunca había entendido. Estudiando este texto vine a entender esa promesa. Habacuc 2:11 dice: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Eso qué tiene que ver con ese texto? Pues parece que cuando Jesús le responde a los fariseos: si mis discípulos no hablan, las piedras hablarán. Y eso me lleva al tercer punto y último, y es que cuando Jesús se manifiesta, nada puede detener su obra. Cuando Jesús se manifiesta, nada puede detener. Pero no es una nada como los científicos ateos que quieren decir que el universo se creó de la nada, pero que había una sopa primordial, una cosa ahí que era algo, pero ellos dicen que era nada. No, es nada, es cero. Nada puede detener la obra de Dios. Cuando Jesús se manifiesta, nada puede detener su obra. Los fariseos representan la religiosidad vacía, la carnalidad. Y me gustaría tener otra oportunidad para contarles sobre esto, pero yo he identificado que la carnalidad de la que habla Pablo, que viene del griego shark, la carnalidad no es nuestra carne, no es este cuerpo. La carnalidad tiene que ver con tres cosas que nos suceden a nosotros, y la primera es la religiosidad. Y la religiosidad es cuando usted no quiere cumplir la ley de Dios, entonces usted rebaja la ley de Dios a un ritualismo: asistir al culto, hacer su devocional todos los días. Es bueno, no estoy diciendo que esté malo, pero cuando eso se queda solo allí, en un ritualismo, solo en una cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias muy grandes que la gente solo va el fin de semana porque son cristianos nominales. O sea, son cristianos, como decir un católico hoy en día. Vaya, pero su vida no expresa una transformación interior. La otra situación de la carnalidad es el legalismo. Como la ley de Dios es tan difícil, es imposible de cumplir, entonces yo rebajo la ley de Dios y hago mis propias normas, ¿cierto? No, las mujeres tienen que tener falda hasta el tobillo, ¿cierto? Y nosotros a veces vemos vemos a otros y decimos: esos sí que son legalistas. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos nuestras propias normas para no cumplir la voluntad de Dios? Y otra cuestión que tiene que ver con la carnalidad, que la muestran los fariseos, es que la ley de Dios es tan difícil de cumplir que yo trato de liberalizarla, trato de volverla más suave. No, tranquilo, que eso era pecado en ese tiempo, ahora Dios entiende y todo eso, y nos volvemos al libertinaje. Religiosidad, legalismo y libertinaje son tres cosas que demuestran carnalidad en un cristiano, en un discípulo de Jesús. Ojalá ninguno de nosotros estemos en alguna de esas, pero yo he identificado en mí mismo una tendencia hacia la religiosidad a veces hacia el legalismo y a veces hacia el libertinaje. Eso está en nosotros y tenemos que luchar contra eso, y eso es una de las cosas que trata de detener la obra de Jesús. Usted lo puede ver ahí en el versículo Q38. Dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, ¿qué hicieron? Le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y si usted sabe algo de español, sabe que la palabra reprende es una orden, ¿sí? Cuando usted lee esa palabra reprende, no le están dando una sugerencia. Jesús, ¿usted por qué de pronto no le dice a sus discípulos que le bajen el tonito? ¿Sí? Ay, Jesús, es que no, mire, es que allí cerca hay una guarnición militar de los romanos, y qué tal si ellos escuchan y creen que es que estamos montando otro rey, van a venir a destruirnos. O no, Jesús,
dígales que se queden calladitos, porque es que lo que le están diciendo a ustedes es lo que le deberían decir a Dios. Hosana solo se le dice a Yahvé, a Jehová. Entonces no, Jesús, esto están diciendo herejías. No, los fariseos le están diciendo: Señor, mándeles, ordéneles que se callen. Y Jesús le responde, ¿cómo le responde? Os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. El texto de Habacuc está haciendo referencia a que las piedras de las ciudades que fueron edificadas sobre la sangre de muchos esclavos. Habacuc está haciendo referencia a un pueblo que está robando a otros. De hecho, Jesús después entra al templo y coge a juguete a los ladrones, a los vendedores que estaban robando. El pecado no era vender en el templo, porque eso está en la ley escrita, que si alguien viene de muy lejos, venda el corderito por allá, traiga la plata, cómprelo en el templo. Pero estos sinvergüenzas fariseos, estos sinvergüenzas sacerdotes del templo, lo que hacían era que a usted no le permitían comprar con su dinero, sino que usted tenía que cambiar esa plata, tenía que cambiarla a un dinero que era la moneda del templo, y era más cara, ¿sí? Ahorita que estamos con el dinero bien devaluado, la inflación y todo eso, eso mismo sucedía allá. Era 5 veces más caro comprar un corderito. Usted vendía su corderito a 100,000 pesos y en el templo tenía que comprarlo a 500,000 pesos. Esa era más o menos la proporción del robo que estaban haciendo estas personas. Jesús, ¿qué les está diciendo cuando las piedras hablarán? Los está remitiendo a Habacuc y les está diciendo: ustedes, los religiosos, están robando a mi pueblo, se están enriqueciendo, se están a costa de mi pueblo. Y en ese tiempo, más del 75% vivía en una extrema pobreza. Por eso cuando alguien llevaba su manto y lo empeñaba para prestar plata, Jesús le dice a ellos: no le tomen el manto a nadie, no se queden con el vestido de nadie, porque eso es lo único que tiene para arroparse. Por eso muchos padres tenían que esclavizar a sus hijos, y por eso muchas mujeres tenían que prostituirse. En ese contexto, Jesús le está reclamando a los fariseos, les está diciendo: ustedes son los culpables que mi pueblo esté empobrecido. Y por eso nosotros vemos cómo Jesús está trayendo no solo liberación espiritual, sino quiere traer liberación social, quiere traer liberación económica, quiere traer liberación cultural, ¿sí? Quiere traer una liberación integral. Cuando Jesús promete, y el evangelio es eso. El evangelio, alguien dijo: no se le puede predicar el evangelio a alguien que tiene el estómago, la barriga vacía. Hay que primero llenarle la barriga, llenarle el estómago, y luego predicarle. Y por eso ustedes, la obra que están haciendo los sábados es hermosa con los niños, ¿cierto? Algunos niños quizás de pronto no van a tener mucho alimento y vienen aquí, reciben no solo palabra, ¿cierto?, sino también reciben una bendición física para su cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere traer, esa restauración completa. Muchas veces nosotros somos como los fariseos, que estamos tratando de impedir la manifestación de Dios por la comodidad. Estamos muy cómodos. Frente al Imperio Romano, los fariseos estaban muy cómodos. Había una guarnición militar cerca, ya les conté. La entrada triunfal parecía una revuelta popular, parecía un problema político, y ellos querían ser políticamente correctos. Hoy en día, ser políticamente correcto, usted le cae bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero si usted le cae bien a todo el mundo, algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. Porque Jesús dice: bienaventurados cuando os vituperen hablando mentiras de ustedes. Yo aquí les puedo contar varios testimonios de, hasta el alcalde allá en Salento han llegado chismes de nosotros. Pero cuando los vituperen, cuando hablen mal de ustedes, pero que sea mentira. Pero cuando es verdad que están hablando mal de nosotros y es verdad, nos toca ir a embellecer nuestro manto, ¿cierto? A ponernos a cuentas con Dios. Otra cosa que interrumpe, impide la manifestación de Dios, que busca impedir la manifestación de Dios, es cuando Dios desarma nuestro orden.
desordena nuestro orden. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Pero el orden de Él a veces nos parece desorden a nosotros. Usted dice, pastor, pero es que yo me gano el mínimo, ¿cómo voy a dar el diezmo? Y usted cree que eso es desorden económico. No, uno tiene que primero pagar las deudas, el arriendo y todo eso. Pero para Dios el orden es de otra manera. Usted va a decir de pronto, pero pastor, yo tengo que salir a evangelizar a muchas personas y tengo que salir a dar testimonio, cuando Dios a veces le está pidiendo que usted dé testimonio primero en su casa, porque ahí lo conocen tal y cual es. Y no quiero decir que no vamos a salir a evangelizar, pero el orden correcto es que primero usted dé testimonio ahí en su casa, que usted sea de testimonio ahí en su hogar, que su esposo, su esposa, sus hijos que lo conocen a usted puedan ver que usted sí es una persona que ha sido transformada por Dios. Y Dios siempre ha tenido un remanente que desea hacer su voluntad, un remanente que desea obedecerlo, que desea confiar en Él y que desea hacer las cosas como Él dice, a la manera que Él dice, en el tiempo que Él dice y con las palabras que Él dice. En otro texto de Marcos dice que los que estaban gritando Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, eran niños. Para la cultura judía un niño podía ser un joven, una persona que todavía no había cumplido los 30 años, o una persona de 15, 20 años. Los fariseos los menosprecian. Dicen, esos niños, esos, mándelos a callar. Pero esos niños, es para los fariseos había que mandarlos a callar, tenían más revelación, tenían más discernimiento que los mismos fariseos que estudiaban la palabra de Dios, pero que tenían una vida vacía. Por eso yo no sé si usted se quiere comprometer con Jesús para preparar el camino de la entrada de Jesús a su familia. No sé si usted se quiere comprometer con Jesús para preparar el camino de la entrada de Jesús a la vida de muchas personas, que no solo les vamos a evangelizar ahorita en Semana Santa. Esto es una excusa. Semana Santa es una excusa, porque el proceso que vamos a hacer no es solo Semana Santa, debe ser constantemente. Es solo una excusa que Dios usa en el momento que Dios dice. A mí me parecía muy bonito lo que decía la hermana Teresa. Dice, es que va a ser mucho trabajo, pero hemos venido orando durante tanto tiempo. Y cuando nosotros estamos orando, a veces Dios se manifiesta así y las cosas se nos descuadran. No, yo tenía pensado que el viernes iba a levantarme a las 11. Ya se le descuadró, ¿cierto? Su orden. Yo tenía pensado que este fin de semana me iba a ir para el río La Vieja, ¿cierto? ¿Cuál queda por aquí cerquita otro bañadero? ¿Para dónde? Se iba a ir para allá, ¿no? Ya lo tenía pensado. Dios desbarata su orden, pero es porque Dios quiere manifestarse en su vida. Por eso yo voy a invitarle a que usted se ponga en pie. Si el grupo de alabanza me acompaña, aquí cantamos esa primera canción. Le vamos a decir, Señor, queremos que tú seas rey sobre nuestra vida. Queremos que tú seas rey. Jesús necesita discípulos que preparen los medios necesarios para su manifestación. ¿Quiere usted preparar los medios para la manifestación de Dios? Amén. Voy a invitarle que ahí en un momento de silencio usted no le diga nada al Señor. No responda todavía al Señor, sino medite un momento qué cosas de su vida Dios le está pidiendo que usted prepare para la manifestación de su gloria. ¿Qué áreas de su vida Dios le está llamando a que usted prepare? ¿Qué áreas de su corazón Dios le está llamando? Está tocando su corazón. Yo sé que Dios le ha estado hablando a usted. Yo sé que Dios con cada uno ha estado tratando. Y yo sé que algunos hemos sido como los fariseos y hemos puesto excusas. Hemos puesto trabas a Dios. Le hemos dicho, Señor, todavía no estoy muy ocupado en el trabajo. Algunos le han dicho, Señor, yo no tengo la edad, ya estoy doblando la esquina. Algunos le han dicho, Señor, yo no tengo mucha preparación. Todo eso son excusas que
su carnalidad están levantando para que la gloria de Dios no se manifieste en su vida. Y yo le voy a invitar a que usted deje a un lado todas las excusas. Imagínese todas sus excusas y póngalas ahí a los pies de Cristo. De pronto sus excusas se pueden convertir en el burrito que Jesús va a usar. De pronto los años que usted cree que tiene van a ser la fortaleza que Dios le va a dar, porque las personas que le van a escuchar solo escuchan a alguien que tiene los años que usted tiene. De pronto esa falta de capacidad y de conocimiento que usted tiene, que ha puesto como excusa delante de Dios, va a ser la situación que otros van a admirar. Mira, esta persona que quizás no tiene una profesión, no tiene un estudio, y mira la sabiduría que Dios le da. Puede ser tu falta de dinero. No sé cuál es la excusa que el corazón fariseo que tú tienes, y yo sé que lo tienes porque yo lo he visto dentro de mí, ese corazón fariseo, ese corazón carnal, religioso, algunas veces libertino, algunas veces legalista. A veces ponemos delante de Dios, y yo le invito a que usted traiga delante de Dios todo eso y le diga: Señor, yo quiero ser obediente y diligente, y hoy pongo mis excusas delante de ti. Úsalas, Señor, porque tú puedes transformar. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes transformar, Señor, mis excusas. Tú las puedes transformar. Así como sanaste a Bartimeo, que pedía limosna. Así como sacaste los demonios del endemoniado gadareno. Así, Señor, como resucitaste a Lázaro, cualquier área de mi vida que esté usando yo como una excusa para decirte no, Señor, la pongo delante de ti, Señor. La pongo delante de tu presencia, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que te manifiestes en mi vida. O de pronto tú no has estado hace mucho tiempo que dices: Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Y no estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo. Hoy te invito a que transformes tu manera de pensar y le digas: Señor, yo quiero renovar mi fe. Es posible que yo haya perdido mi fe, haya dicho: ay, si ha tantos años yo de cristiano y Dios no ha hecho nada conmigo. Y tú le digas: Señor, pero es que no depende de mí. No depende de mí, Señor, depende de ti. Si tú traes una palabra a mi vida, Señor, mi vida va a ver la manifestación de tu gloria, va a ver la manifestación de tu poder. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias porque tú haces las cosas en el momento indicado. Dígale a Dios, así como dijo Esther: para esta hora he venido. Para esta hora Dios me puso en el trabajo en el que estoy. Para esta hora Dios me puso en el lugar en donde estoy, para ver la manifestación de Dios. Tú puedes levantar allí tus manos a Dios y ofrecerle tu vida y decirle: Señor, tú eres rey. Tú eres rey, Señor Jesús. Y para que usted lo haga de una manera más bonita, más cómoda, va a cantárselo al Señor. Le va a decir: Señor, eres rey sobre todo, Dios, sobre mi vida. Tú eres rey. Eres rey, Señor, sobre mi economía. Dígale: Señor, eres el que manda en mi economía. Sobre mis deudas, eres rey, Señor, y tú puedes traer libertad de las deudas. Tú eres rey, Señor, sobre mi familia. Tú eres rey, Señor, sobre mis emociones. Si usted tiene depresión, ansiedad, tristeza, dígale: Señor, eres rey sobre mis emociones. Eres rey sobre mi cuerpo. Toda enfermedad, Señor, tú la puedes sanar, tú la puedes restaurar mi cuerpo. Tú puedes restaurar mi vida, Señor. Tú eres rey sobre tu iglesia. Eres rey, Señor, sobre mi vida, Señor. Oh, te bendecimos, Señor, porque tu iglesia levanta un clamor delante de ti, Señor, diciendo: ven y manifiéstate, Señor. Ven y manifiesta tu poder. Ven y manifiesta tu gloria. Ven y manifiesta, Señor, tu misericordia, tu
bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor, en cada área, en cada corazón, Señor, trayendo un despertar espiritual, trayendo un despertar en las misiones, en el evangelismo, trayendo despertar, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Tú eres rey, tú eres rey, Eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. levanta tu voz y cántale a Dios así. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Él establece tu reino a través de mí, Digno Señor. de honor, Úsame para establecer tu reino, Señor. por los siglos de los Establece siglos, tu reino en mi familia, Señor, Señor, en mi vida, Dios. digno de gloria, Establece tu digno reino de ante varios,